¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la etiología del daño cerebral, que es un aporte neuropsicológico en la construcción de nuestro campo teórico. Bueno, el día de hoy tenemos a nuestra invitada, Karen Luz Arias Vilca, Hola. y a mi persona, Michael Joseph Chambi Álvarez. En este video vamos a hablar o vamos a explorar acerca de la etiología del daño cerebral desde una perspectiva neuropsicológica, abordando su construcción teórica. Se analizarán los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el desarrollo del daño cerebral y también se examinará el impacto en las funciones cognitivas y conductuales. Ahora hablaremos sobre el daño cerebral. El daño cerebral se refiere a la lesión o al deterioro del cerebro que afecta a funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Puede ser causado por accidentes, enfermedades o trastornos neurológicos. Y la comprensión de su etiología es crucial para el diagnóstico y el tratamiento. Factores etiológicos. 1. Traumatismo cráneoencefálicos o el TCE. Es una patología constituida por alteraciones cerebrales, producto de una lesión en el cráneo, resultado de una fuerza o energía. Estas pueden ser químicas, térmicas, eléctricas o una combinación de todas estas. ¿Cómo se detecta? Para detectar la presencia de un TCE, debemos tener presente al menos uno de los siguientes fenómenos. Primero, alteración del estado de la conciencia. Segundo, amnesia o problemas en la memoria posteriores al trauma. Tercero, cambios neurológicos o neurofisiológicos. Cuarto, fractura del cráneo o lesiones intracraneales causadas por el trauma. ¿Cómo se clasifica? Para clasificar los TCE es importante tener en cuenta la escala de coma de Glasgow. Wow. Los TCE leve tienen la puntuación entre 14 y 15. Provoca pérdida de la conciencia, amnesia, vómitos y agitación del estado mental. Los TCE moderados tienen un total entre 9 y 13 puntos. Los graves suman menos de 9 puntos y requieren de cuidados intensivos. Factores etiológicos y de riesgo. Ante esto, sabemos que los accidentes de tránsito provocan alrededor del 70% de los TCE, seguidos por las caídas, además del consumo irresponsable de bebidas alcohólicas y drogas, también constituyen un factor de riesgo importante, pues esta está asociada a choques automovilísticos, accidentes varios, violencia interpersonal o intrafamiliar y distintos tipos de delitos como el homicidio. Secuelas neuropsicológicas. Debe entenderse que el daño provocado por esta afección puede ser de dos tipos, focal y difuso. El daño focal comprende aquellas lesiones que se diferencian del resto del tejido cerebral y que producen contusiones, hematomas, aumenta de presión intracraniana o alteraciones del parénquima encefálico. Además, son producto del contacto directo con un objeto o sustancia que afecta el cráneo. Las lesiones difusas son aquellas que no afectan globalmente el cerebro y el daño no suele ser fácilmente identificable o a través de técnicas de neuroimagen, ya que el daño es microscópico. Sin embargo, en la clínica se ha observado que el daño focal y difuso coexisten y que los pacientes con TCE moderado y grave presentan daño generalizado. De igual manera, los lóbulos frontales y temporales resultan más afectados. Así, las funciones neuropsicológicas más alteradas serán la
atención, la memoria, funciones ejecutivas, emoción y conducta. En la atención y velocidad de procesamiento, los pacientes presentan bajo rendimiento y en atención selectiva y sostenida, lo cual dificulta culminar una actividad dirigida a un objeto. Aprendizaje y memoria. Una vez superada la amnesia postraumática, el malestar subjetivo acerca de la memoria semántica y episódica es la queja más común entre los pacientes. Esto expresa cómo la incapacidad o dificultad adquirir nueva información. También en el lenguaje y comunicación se ha encontrado que hay dificultad al momento de seguir una conversación grupal o hacer un buen uso del lenguaje expresivo en estas situaciones. En las funciones frontales, cuando las funciones ejecutivas se ven alteradas, están relacionadas a una baja calidad de vida y en ciertos casos se produce discapacidad. Comúnmente, los pacientes tienen problemas en la planificación, resolución de problemas, pensamientos abstracto, flexibilidad cognitiva y la regulación del pensamiento y conducta. En la emoción y conducta podremos encontrar la exageración o anulación de las emociones o su expresión. Además, es común que el paciente sufra de trastornos de ansiedad o depresión. Ahora hablaremos sobre los tumores. Los tumores son formaciones anormales que aparecen en alguna parte del cuerpo y están compuestos por tejido nuevo de carácter benigno o maligno. Es decir, que son células que crecen anormalmente. Estos pueden aparecer en la masa encefálica, meninges o tronco cerebral y representan alrededor del el 2 y el 3% de todas las neoplasias. Factores de riesgo. Lamentablemente, ninguna región del sistema nervioso central es inmune al aparecimiento o proliferación de las neoplasias y que se han determinado en varios factores, ¿no? Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido la radiación ionizante rayos X o gamma como el único factor que causa la generación de un tumor. Ahora, en lo que se refiere a otros posibles factores ambientales, se encuentra la exposición repetida a productos agrícolas de combustión, textiles o eléctricos. Además de esto, se menciona que el consumo del tabaco y el compuesto nitroso presente en varios alimentos es uno de los que posiblemente sean también causantes. Además de esto, dan a conocer que los pacientes de VIH presentan mayor prevalencia de tumores cerebrales. La clasificación y epidemiología. Los gliomas cuyo crecimiento y grado de malignidad varía, representan alrededor del 50 a 60% de todos los tumores. Los meningiomas, mismos que abarcan el 20% de los casos y se caracterizan por ser de crecimiento lento y no invasivos, y un 10% está representado por los tumores hipofisarios, neoplasias comunes en los adultos y causantes de alteraciones neuroendocrinas. Los meduloblastomas, pues estos constituyen formaciones embrionarias malignas que afectan principalmente a niños, al representar el 30% de las neoplasias infantiles. Además de esto, tenemos que entender de que los tumores pueden clasificarse según ¿qué? Su origen. Los tumores que se originan en cualquier parte del sistema nervioso central son llamados primarios, los cuales no suelen ser metástasis fuera del sistema nervioso, mientras los secundarios son aquellos que son producto de la metástasis de otras partes del cuerpo. De otra forma, también se puede obtener que es a través del grado de infiltración.
El grado de infiltración son los tumores que se infiltran y no tienen límites establecidos, son altamente invasivos. Por lo tanto, estos van creciendo y deterioran más el tejido cerebral. Los tumores encapsulados tienen límites bien definidos y constituyen una entidad separada del cerebro. La mayoría de ellos se encuentra en el cráneo o las meninges y provocan la presión en el tejido cerebral. O parte 3, que es la malignidad. Tenemos 4 factores. El grado 1, que son tumores encapsulados de crecimiento lento y poca posibilidad de constituir una formación maligna. Grado 2 son las formaciones con borde difuso, lento crecimiento y que tienen tendencia a devenir en tumores malignos. Grado 3 es donde se encuentran los tumores infiltrantes de células atípicas y con mayor frecuencia de mitosis. En el grado 4 son los tumores malignos, que tienen un crecimiento bastante rápido y con posibles vasos de neoformación o áreas de necrosis, que sería la muerte de las células. Los efectos en el sistema nervioso central. El daño de un tumor cerebral puede generar varios efectos psicofisiológicos y neuropsicológicos. De forma general, existe un aumento de presión en el cráneo, causando deterioro global de la corteza y el consecuente daño en distintas funciones cognitivas que padecen comúnmente de dolores de cabeza, diplopia, ataques epilépticos, fatiga, deterioro visual y perturbaciones motoras o sensoriales. Ahora debemos de considerar las áreas cerebrales más afectadas por el glioma, por ejemplo, los lóbulos frontales. Son comunes los cambios en la personalidad, como la abulia y pérdida de iniciativa. Si se encuentra en la parte posterior, pueden observarse trastornos de la corteza motora o afasia expresiva. Si es que ambos lados resultan afectados, puede existir pérdida de memoria o labilidad emocional. Y los lóbulos parietales. Las funciones más afectadas son aquellas relacionadas con las sensaciones y percepciones. Los trastornos asociados abarcan un amplio espectro, yendo desde una leve pérdida de sensitiva hasta la hemianestesia. Asimismo, pueden presentarse alteraciones como la heminegligencia, hemianopsia, falta de atención visual y la pobre coordinación visomotriz. En casos más graves se dan casos de apraxia, anosognosia y cuando se trata del lado dominante, dislexia y disgrafia. También podemos encontrar los lóbulos temporales. Es frecuente que los lóbulos temporales se acompañen de crisis convulsivas y efectos neuropsicológicos, los cuales son varios. Entre ellos se encuentran las alucinaciones auditivas, problemas de memoria y procesamiento y fluidez verbal. También los lóbulos occipitales deriva en las alteraciones visuales, tales como la hemianopsia, acromatopsia, apnopsias visuales. En el peor de los casos existe la ceguera cortical. También existe el deterioro del cuerpo calloso. Es raro que se dé este síndrome de desconexión, ¿no? Pero puede existir unos cuantos fallos en la coordinación de lo que viene a ser nuestra mano izquierda o el daño en las fibras visuales. Esto último va a dificultarnos a la hora de leer y a la hora de a veces de reconocer los colores. También existe el tálamo y el tallo cerebral, que es que el daño principal es en lo que se produce en los pares craneales y en los ventrículos. Cuando se trata del tálamo, puede notarse hidrocefalia y una consecuente cefalia. En cambio, la afectación sobre los pares craneales deriva a distintos trastornos con ataxia, paraplegia y síndromes sensoriales. La epilepsia es un desorden neurológico o enfermedad del cerebro donde se caracteriza por la presencia de crisis convulsivas o ataques.
También es uno de los trastornos neurológicos más comunes, afectando a más de 50 millones de personas alrededor del mundo y con una notable incidencia durante las etapas infantiles. Los criterios de diagnóstico para son dos o más ataques no provocados con más de 24 horas entre uno y otro, o una crisis no provocada luego de dos crisis del mismo tipo presentes en los últimos años. Esto conlleva la posibilidad de nuevas crisis similares con riesgo de recurrencia del 60%. Y también el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Efectos neuropsicológicos. Las consecuencias negativas en el funcionamiento cognitivo de los pacientes con epilepsia varían de acuerdo a ciertos factores como la edad de comienzo de la enfermedad, la etiología, el origen de la descarga, el tipo de crisis y la frecuencia y duración de las mismas. Al momento de evaluar, es muy difícil predecir un patrón. Cabe recalcar que la mayor parte de quejas subjetivas hacen referencia al daño en la memoria representada al 42% de los pacientes, aunque las dificultades más frecuentes se encuentren en memoria inmediata y de trabajo. Las epilepsias focalizadas. En lo que se refiere a las epilepsias focalizadas, las dos más prevalentes son la epilepsia del lóbulo temporal, la epilepsia del lóbulo frontal. En la epilepsia del lóbulo temporal, el paciente tendrá problemas para recordar episodios de su vida, atención selectiva, voluntaria e involuntaria, y la formación de nuevos conceptos como lenguaje receptivo y expresivo. Y en el lóbulo frontal se observarán en áreas como el control emocional o la personalidad, debido a la corta investigación realizada acerca de este tipo de epilepsia. Las crisis que comienzan en esta zona del cerebro avanzan rápidamente hacia el lóbulo temporal. Efectos secundarios de los fármacos en los fármacos antiepilépticos. Se ha podido encontrar que la mayoría de los fármacos antiepilépticos llegan a afectar las funciones cognitivas, la conducta y el aprendizaje, siendo estas alteraciones más frecuentes cuando se trata de medicamentos de primera generación. Por ejemplo, se podría decir la politerapia, que es la aplicación pronta de dosis elevadas o de niveles séricos altos. Por lo tanto, los efectos adversos más comunes pueden encontrarse la somnolencia, pobre coordinación visomotriz, astenia, atención deficiente, impulsibilidad, alteraciones del sueño, irritabilidad e incluso casos de psicosis. Pueden ser temporales o crónicas. Neurobiología del maltrato infantil. Uno de los factores de riesgo del daño cerebral es el maltrato infantil, como cualquier abuso o desatención sufrida por los menores de 18 años, que causan daño a la salud, integridad o dignidad del niño. En Latinoamérica se presentan cifras alarmantes de niños y niñas adolescentes que afirman que sufren o han sufrido diversos abusos. Cabe recalcar que tras investigación se determina que un 50% de los adultos considera que el maltrato físico como método es considerado para educar, disciplinar o castigar, complicando aún más esta problemática. Además de esto, tenemos que entender que esto presenta alteraciones en los procesos como la sinaptogénesis, poda neural o mielinización, mismos que permiten el aprendizaje y optimización de habilidades cognitivas. Los efectos siempre serán resultado de una combinación única de factores genéticos y ambientales. Ahora, el maltrato de tipo físico se relaciona con un menor rendimiento en habilidades verbales, motoras, del lenguaje y de la memoria. Además, se deben considerar que los traumatismos cráneoencefálicos o daños en la columna de producto de los golpes. A eso se le conoce tipología del maltrato. La producción de cortisol.
Aquella hormona cuya función es obtener la energía necesaria para responder al estrés lo realiza a través de la supresión de diversos procesos fisiológicos y el aumento del nivel de azúcar en la sangre. Se ha encontrado que los niños severamente maltratados o que han sufrido de abandono tienen una sobreproducción diurna de cortisol. Los infantes víctimas de abuso sexual presentan niveles más bajos que la media. Las estructuras cerebrales más vulnerables a los efectos del cortisol son aquellas que contienen muchos receptores de glucocorticoides y se desarrollan en los primeros años de vida. Estrés. El estrés temprano interfiere en la poda neural, resultando en una menor densidad sináptica en el hipocampo y la amígdala. A su vez, la hiperactividad de los procesos hipocampales puede provocar irritabilidad límbica, misma que se expresa como agresión, exasperación y ansiedad. Es posible que el volumen del cerebro también se vea reducido, lo cual las alteraciones neuroconductuales. Asimismo, afecta el cuerpo calloso y la córtex cerebral. El perfil psicológico. Toda alteración a nivel neurobiológico y neurofisiológico tendrá consecuencias en la conducta, cognición y afecto de las víctimas de maltrato infantil. Es decir, el perfil neuropsicológico de un adulto víctima de abuso infantil se caracteriza por la existencia de problemas en las siguientes funciones como en la atención y memoria. Varios estudios han demostrado que los niños maltratados obtienen peores resultados en las pruebas de estos ambos ámbitos, siendo el grupo más afectado que sufrió de abuso sexual y psicológico. Tanto memoria inmediata, lógica, semántica y autobiográfica presentan deficiencias. También está el lenguaje. Esta función cognitiva se va adquiriendo conforme avanza el desarrollo de la persona. Por ello puede resultar muy afectada frente al maltrato. Resultan afectados con la pragmática, semántica, sintaxis y formología, lo cual resulta dificulta la habilidad comunicativa, interpersonal e intercontextual. También estaría la regulación emocional. Se expresa mediante la mayor prevalencia de sintomatología como la ansiedad, apatía, depresión y vulnerabilidad más alta ante el estrés psicogénico y psicosocial, es decir, de tipo internalizante. Cognición social. Las anteriores alteraciones se verán también en las alteraciones sociales que el niño tenga. Así se han encontrado dificultades en empatía, percepción emocional, interpretación de las intenciones de los demás. El desarrollo intelectual. La falta de estimulación sensorial, afectiva y verbal en estas etapas tempranas se expresa después de como un desarrollo intelectual por bajo de la media. Funciones ejecutivas. Al dirigir otros procesos mentales más básicos, las funciones ejecutivas ejercen un papel de causa y consecuencia a la vez. Se ha determinado que la más afectada son la flexibilidad cognitiva, que se expresa con errores reincidentes, fallos en la memoria operativa y alternar actividades. Para terminar, la evaluación neuropsicológica permite identificar las alteraciones cognitivas y conductuales derivadas del daño cerebral, es decir, identificar patrones de afectación en áreas como la atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de los cuatro factores etiológicos del daño cerebral, como el traumatismo cráneoencefálico, los tumores del sistema nervioso central, la epilepsia y la exposición al maltrato infantil.